Matías Bolis Wilson, jefe de Economía de la Cámara de Comercio. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Y Gabriel Camaño, economista. Bienvenido, Gabriel. Buenas, un placer tenerlos a los dos aquí. Bueno, a ver, hablamos del efecto Pichetto en la economía porque en el día de ayer, tras el anuncio, bueno, se vieron algunos movimientos en los bonos, el riesgo país, en el dólar, pero eso hoy, en el día de hoy, se sostuvo y bien, de manera contundente también. ¿Por qué creen que pasó eso? Yo creo que se empiezan a despejar algunas incógnitas, ¿no? El diagnóstico sobre la economía ya está hecho. Sí. Creo que todos más o menos sabemos lo que está pasando. El tema es la solución, es decir, quién y cómo va a hacer qué cosa. Entonces va por ese lado. Al empezar a despejarse un poco los interrogantes electorales y al empezar a mostrarse algún tipo de alianzas en cuanto a Macri, ¿no? Concretamente, empieza a sentar las bases para poder hacer las reformas o profundizar las reformas estructurales que la Argentina necesita para tener un crecimiento sostenido en los próximos años. Ahora, Gabriel, ¿crees que la sola mención o determinación de quién será el candidato hace que este efecto mercado suceda? ¿Por qué sucedió en este caso con Pichetto y por qué en el momento en que se lo mencionó Alberto Fernández no hubo un gran movimiento de los mercados, ni para bien ni para mal? Sí, yo creo que hay varias lecturas que hizo el mercado. La primera es un gobierno que tanto desde sus aliados como la UCR y propias internas que tenía le venían reclamando que retome la iniciativa en lo político y que amplíe esa alianza. El gobierno retomó la iniciativa, volvió a tomar el centro de la escena y eso tuvo una lectura de corto plazo también del mercado hacia lo electoral, de cómo eso puede incrementar la probabilidad de un triunfo del oficialismo. ¿Es eso lo que lee el mercado? Y también la historia después. Yo creo que son las dos cosas, la incorporación y el mercado. Y también creo que el mercado no lo lee como la incorporación de un nombre, sino como un proceso de apertura y de ampliación de la coalición, que lo que entiende el mercado en principio, porque esto es dinámico, claro, digamos, que lo beneficia tanto en lo electoral como en un escenario de triunfo electoral en lo que viene después, digamos, en la articulación de la gobernabilidad y de las reformas y los gobernadores y el Senado, que ha sido siempre lo más complicado, y diputados también, que no fue lo más complicado que tuvo. Lo más complicado siempre fue el Senado y los gobernadores. Aquí tenemos un referente del Senado, ¿no? Y creo que eso, básicamente lo que hizo fue bajar la incertidumbre. Teníamos unos niveles de incertidumbre muy altos. Bajó un poco la incertidumbre sigue alta, no es que bajó, pero bajó un poco y eso repercutió fuerte en el valor de los activos argentinos que estaban castigadísimos y hoy ya se vio también por el lado del dólar, digamos que ayer lo había incorporado poco, hoy ya lo ha incorporado de forma más significativa, bajó un peso, un poquito más, unos centavitos más en el mayorista. Y en un contexto donde también aceleró desde niveles muy altos también, de nuevo, porque la incertidumbre sigue siendo alta, si bien está bajando, también aceleró la baja de tasa de referencia del central. Ahora, el dólar en el día de ayer, si uno veía el resto de los países emergentes, también había reaccionado de la misma manera. Entonces uno creía que no tenía que ver con el anuncio electoral de Pichetto. En el día de hoy fue en soledad y significativo casi. Ok, o sea, hoy sí tiene directamente que ver con esto. Por el horario en lo que se dio el anuncio ayer, digamos que el dólar incorporó mucho menos que los bonos, que las acciones, sobre todo por ADRs, o que el riesgo país, que es derivado del movimiento de los bonos. Hoy el dólar incorporó eso que no había incorporado ayer. Claro. Matías, vos como jefe de Economía de la Cámara de Comercio, ¿no? Y sabiendo que la situación de los comercios en general es muy mala hoy en el país. ¿Cómo toman también cada uno de ustedes de estos anuncios, siendo que estamos hablando de alguna manera de una continuidad, ¿no? Sí, desde la Cámara se apoya esta apertura política y la reducción, como decía antes, de la incertidumbre, básicamente. Es decir, los problemas macroeconómicos siguen siendo lo mismo. Vos me decís, ¿cambió algo de ayer a hoy? Nada. Absolutamente nada. Es decir,
por qué suben en esos porcentajes tan contundentes los bonos, porque vos mirás los bonos y las acciones, vos mirás los números y realmente son muy fuertes las subidas. Entonces, ¿tuvieron que un 14% más o menos? Más o menos, pero también en la renta fija tuviste rebotes muy fuertes. Y vos decís, ¿qué cambió? No cambió nada, o sea, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, de la Cámara, justamente lo que hacemos, lo que hace la Cámara es apoyar este tipo de aperturas para fortalecer la gobernabilidad y sentar las bases, como decía hace un rato, para poder planificar y poder aprobar las reformas estructurales que necesita hacer la Argentina, porque la macro no cambió. Entonces vos tenés que empezar a pensar en Argentina de acá a 5, 10, 20 años. Y necesitas reformas macroeconómicas fuertes. Es importante esto que estás marcando, y aquí se los pregunto a los dos, porque también el rol de Miguel Ángel Pichetto, siendo un referente muy importante de tantos años en el Senado, tiene que ver con esto, ¿no? Yo no sé si los mercados también lo ven, Gabriela, esto, pero el tema de las reformas. Cuando hablamos de reforma laboral, hablamos de reforma previsional, ¿no? Y reforma tributaria también. Sí, a ver, por eso te decía que creo que el mercado hace la doble visión, hace la visión de corto, lo electoral, y hace la visión de largo en la gobernabilidad post-diciembre de 2010, digamos. Y por eso creo que también el gobierno buscaba eso, o sea, hay ahí la búsqueda de algún círculo virtuoso que te retroalimente, que te beneficie lo político y te retroalimente lo financiero con la recuperación de la iniciativa. Pero yendo a lo de la reforma, sí, uno entiende que la primera es la previsional. Buena parte del déficit fiscal está explicado por el déficit estructural que tiene el sistema previsional en la Argentina. La laboral, íntimamente relacionada y muy necesitada, digamos, por la economía real, y luego recién podrá ser la tributaria, digamos. Yo siempre explico lo mismo, nosotros pensamos que con el superávit primario, o mucha gente cuando habla uno ligeramente, pareciera que con el superávit primario se terminó el problema, y no es así. Argentina, por el peso que tiene de los servicios financieros para los próximos años, necesita un superávit primario, no un déficit cero estructural, digamos, y no como lo logró ahora, que es aumentando los impuestos a las exportaciones, digamos. Entonces, Argentina necesita una reforma tributaria, pero antes necesita de hacer el espacio para que esa reforma tributaria sea encarada de la forma que tiene que ser encarada, y no como fue la última, porque cuando la encarás en medio de necesidades fiscales, siempre se quedan cortas las reformas, la verdad. Ahora, el orden que marcaba recién Gabriel, ¿vos coincidís? ¿Desde la Cámara de Comercio coinciden en ese orden de necesidad en cuanto a las reformas? Sí, no sé si en el orden necesariamente. Me parece que lo que hay que tener es una visión estructural. ¿Por qué? Porque Argentina tiende a ganar competitividad vía cambiaria y después, es decir, corrige el frente externo, corrige el frente fiscal, que es lo que pasó ahora, acomodaste más o menos la macro. Pero después cuando querés crecer necesitas volver a importar, porque en Argentina no es que se importa todos bienes finales. De hecho, debe ser un 13% más o menos del total de lo que se importa. ¿Los bienes finales? Claro, los bienes finales del total de lo que se importa deben representar más o menos el 13%. Entonces vos en el medio, ¿qué estás importando? Bienes de capital, insumos, piezas y maquinarias para bienes de capital. Eso el día de mañana va a la producción. Para traducirlo, digo, cuando hablas de un bien final, hablas de, por ejemplo, un juguete entero, o un auto, no sé. Y si no, hablas de insumos o autopartes, por ejemplo. Que van a la producción. Entonces vos cuando quieras volver a crecer, vas a tener que volver a importar. Entonces, me parece que el planteo que tiene que tener la Argentina es cómo aumenta la productividad para crecer sostenidamente en los próximos años. Si vos mirás lo que son los niveles de productividad comparados con países de la región, porque vos podés decir, bueno, Argentina perdió competitividad porque perdió productividad, porque toda la región fue así. No, Argentina ha tenido niveles de productividad muy bajos durante muchos años que hacen que no sea competitiva. Entonces me parece que el debate central debería ser ese. Está bien que la coyuntura te lleva puesto. Te lleva puesto, te lleva por arriba, totalmente. Pero el planteo, me parece, el eje de la discusión tiene que empezar a ser cómo Argentina empieza a bajar lo que se denomina costo argentino, cómo empieza a ser
más productiva para poder crecer a largo plazo. Claro. Porque si no, siempre quedás entrampado en la misma discusión de cómo te haces de divisas, porque empezás a crecer y de vuelta se te complica la cuenta externa. Necesitas no solo ajustar los gastos, sino tenés que gastar mejor. Entonces, esos son parte de los planteos. Claro, claro. Ahora, nosotros hablamos hoy hablamos de riesgo país, del crecimiento de los bonos, de diferentes cuestiones, de candidatos, pero la gente que está en su casa dice, pues, a mí lo que me importa es la inflación, a mí me importa cruzar al supermercado o al mercado de mi barrio y que las cosas no me aumenten más. Mañana se va a conocer el dato de inflación. La tendencia supuestamente seguirá yendo a la baja, pero todavía cuesta, Gabriel. Sí, a ver, va a seguir siendo alto, va a seguir a la baja, pero va a seguir siendo alto. Digamos que un número por encima de 3,1 sería malo, un número por debajo de ese número sería positivo, un 3,1 es más o menos lo esperado por el mercado. Es altísimo igual. A ver, acá siempre lo mismo, incluso con la inflación, que fue lo que se le criticó al proceso de estabilización que lamentablemente terminó fracasando, digamos, es la sustentabilidad, digamos. O sea, Sí. es muy difícil encarar reformas estructurales sustentables y que tengan el enfoque y la amplitud que requieren, digamos, no discutir cosas parciales, sino discutir realmente enfoques integrales. Sí. Si vos no asegurás la sustentabilidad macro, es muy difícil bajar la incertidumbre de forma sustentable, bajar la inflación de forma sustentable, la inversión, que la generación de empleo, crezca de forma... Si vos no generás un horizonte previsible y no generás políticas que permitan creer que hay un sendero de sustentabilidad macroeconómica. Eso en realidad, si vos mirás los números de la Argentina, la cantidad de recesiones que ha tenido en los últimos años, los niveles de inflación que ha tenido en los últimos años, vos ves que el gran problema siempre de la Argentina es la sustentabilidad macro perdida. La Argentina no logra sostener senderos sustentables, digamos. Porque nunca hemos tenido hacer nada a largo procesos de plazo, reforma, claro. hemos tenido intentos de procesos de estabilización de los más variados, Sí. con los enfoques monetarios más variados, pero nunca logramos la sustentabilidad macro. Entonces creo que buena parte del foco es asegurar la sustentabilidad macro y encarar las reformas que son fundamentales, eso nadie lo discute. El frente fiscal no es todo el problema, pero vos cuando querés encarar cualquier solución te aparece lo fiscal metido. Cuando decís, bueno, vamos a arreglar lo tributario, te aparece lo fiscal. Vamos a hacer una reforma laboral, por el lado de los impuestos que gravan al trabajo te aparece lo fiscal de nuevo, te aparece lo previsional. Entonces, si bien cuando hablas de apreciación real, te aparece lo fiscal. Sí. Entonces, lo fiscal no es todo el problema, pero es una parte muy importante del problema y lamentablemente te aparece metido en todo Entonces, si vos no acomodás un poco antes lo fiscal, es muy difícil que puedas encarar las otras cosas con el enfoque y la forma que la tenés que encarar. Lo que no significa que lo único que tengas que solucionar es lo fiscal, digamos, pero es lo que te va a solucionar eso, te va a permitir el espacio o empezar a solucionarlo. Para poder encarar las otras cosas, claro, como realmente necesitamos. Claro. ¿Cuál es el número que se espera mañana? 3-1. 3-1. Es un número alto. Sigue siendo altísimo. Es altísimo, ¿sí? ¿No? Estamos hablando de 3-1 mensual, cuando en muchos países de la región... El promedio de nuestros anual, socios, ¿no?, comerciales tiene eso en el año. En el año, claro. Correcto. Nosotros estamos hablando de un tema mensual, que imagino a ustedes en el comercio les pega muchísimo. Sí, en realidad en el comercio, más que el tema de los precios, los comercios que son en su mayoría pymes, están atacados por dos frentes. Uno por la caída del consumo y las ventas, que en términos reales pero tiene que ver con esto también, la caída del consumo. Tiene que ver con esto y no, pero digamos, no necesariamente con la inflación. La inflación es parte de la estabilización macro que vos necesitas, pero una pyme... hay países que han crecido con inflación. De hecho, Argentina ha crecido con inflación. Es decir, vos lo que tenés ahora es un proceso de estanflación, que es parte de la estabilización macro que necesitas. Es decir, pero eso también tiene que ver con la falta de recomposición de salarios. En parte sí. Pero justamente lo que estás tratando de hacer es estabilizar la macro. Vos tenés un set de variables macro por todos lados, entre ellos los precios y el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio se te empieza a mover mucho, obviamente que los precios también se te mueven. Claro. Y hay una cuestión de expectativas acá, que no estás jugando teniendo mucho. Totalmente. Porque si vos ves
que han aplicado una política monetaria súper restringida, te preguntás, bueno, ¿por qué está esa inercia inflacionaria? Bueno, hay parte de expectativas. Entonces, volviendo a cómo arrancamos, el tema de Pichetto, bueno, empezás a despejar un poco el panorama electoral y yo creo que va a bajar un poquito la ansiedad en esa formación de precios. El dólar, por ejemplo, es un precio de la economía también. Como tenés un gran precio, pero también está regido por expectativas. Entonces vos, en la medida que puedas ir llevando las expectativas a un lugar un poquito más claro, los precios deberían empezar a converger hacia una estabilidad. ¿Y ustedes creen que puede llegar a tender a ir de a poco recomponiéndose el consumo y empezar a ver algún tipo de movimiento mayor o no? Deberías empezar a tenerlo. Nosotros, la gran pregunta que nos hacemos es si esto es una L, una B corta, una J, bueno, no lo sabemos. Algunos datos te empiezan a mostrar que sí, que algunos sectores empiezan a recuperarse. Te diría que estás en la parte más baja, o sea, en el piso. Estamos esperando que los próximos datos confirmen que realmente llegaste al piso. ¿Qué sectores se están recuperando? Depende, porque es muy heterogéneo. El campo está empujando un poco el tema del comercio. Por ahí la palabra no es recuperación, sino freno en la caída en términos reales. Claro. Por ejemplo, una medida que tenemos en la Cámara es la de locales vacíos. Nosotros miramos un poco en Capital Federal cómo están los locales vacíos y el último dato nos dio que bajaron los locales vacíos. Fuerte, o sea, estás hablando de un 30% interanual. Es decir, que vuelven a alquilar locales. Exacto. Vuelven a ocupar y alquilar locales. Eso nosotros no lo esperamos, honestamente no lo esperábamos. Y eso nosotros lo tomamos como un aproximado de las expectativas, de formación de expectativas. Porque vos imaginate que poner un comercio te lleva entre 6 y 8 meses hasta que armás todo. Entonces, eso debería coincidir con una recuperación de la actividad comercial en los próximos meses, no inmediatamente. Claro. Ahora, Gabriel, sabemos también que la política y la economía están íntimamente relacionadas, atadas. Recién Matías hablaba de expectativas. Una de las principales cosas que desvelan al gobierno hoy por hoy es poder mantener el tipo de cambio estable, ir de a poquito en esta tendencia de baja de inflación y, bueno, con las paritarias recomponer los salarios. ¿Crees que esto se puede llegar a mantener de aquí a fines de octubre? Esa es la apuesta, digamos. Tenés un montón de instancias en el medio clave. Junio era un mes que en principio todos anticipaban muy malo porque era un mes de definición de candidaturas que muchos creían que la incertidumbre iba a subir mucho y entonces la volatilidad de los precios iba a ser alta, digamos, la volatilidad de los activos financieros, del precio de los activos, y viene al revés, digamos. Por ahora es un mes bastante positivo, digamos, desde el punto de vista de los activos financieros. Esperemos que se sostenga. Yo creo que agosto y la antesala de agosto es una gran prueba de fuego, digamos. Paso, ¿no? La antesala también, digamos, las encuestas, cómo venga, el resultado después. Pero me quedo con algo que lo que decía él y tal vez te lo profundizo. Así como el precio de los activos financieros reacciona antes. Sí. Los mercados no ajustan todos a la misma velocidad, los mercados financieros siempre ajustan primero. A medida que la incertidumbre va bajando, vos venís de una crisis por balanza de pagos que fue el año pasado, a medida que la incertidumbre va bajando, lo que pasa es que así como los inversores le pierden el miedo a los activos locales y vuelven a demandar y entonces los precios se recuperan, la gente deja de posponer decisiones de consumo durable, de consumo semidurable. Y no es que vas a crecer, pero va a pasar lo que él dice, encontrás un piso, empezás a recuperar algo de lo que perdiste en los meses previos y la cosa, quieramos o no, empieza a tomar otro calor que ya no es el de no ver el fin de la pendiente. Yo creo que a eso por otro lado, el las gobierno. Acciones del gobierno, digo, la hora 12, estas cuestiones con los autos, ¿no? Que vienen ya de hace unos meses, congelar los ajustes de tarifa. El gobierno está buscando eso. Creo que también esta decisión política de ampliar la coalición también busca eso. Hay algo de profecía antecumplida, de tomar la decisión, que los mercados me respalden y que eso lo refuerce. El gobierno está buscando eso también desde lo político, desde la medida que vienen lo tomando, y ahora vienen las paritarias, digamos. Nosotros tuvimos el primer cuatrimestre precios nuevos, salarios viejos, ahora siguen siendo precios nuevos, salarios un poco más nuevos, tampoco que vas a recuperar todo el poder adquisitivo perdido, pero al menos una parte, y el gobierno apuesta con eso, llegar a agosto, que es el primer gran test, con
la economía habiendo encontrado un piso y empezando a recuperar parte de lo perdido. Eso creo que es la gran apuesta del gobierno. Y es clave eso, que baje la incertidumbre, que suena más lindo en lo financiero. En lo más terrenal capaz que uno dice que la gente pierde un poco el miedo al futuro y empiece a tomar decisiones que venía postergando. Claro. ¿Cuál sería un número positivo o justo, si es que existe ese número justo en realidad, tanto para el gobierno como para el gobierno, las empresas, como para los empleados? ¿De un número de paritaria? Bueno, ahora el gobierno, de salario. En realidad las paritarias vienen con cláusula de nuevo. Sí. En algún momento se especulaba que íbamos a tener 2, 3 aperturas. Por ahora la mayoría de las paritarias, el gobierno intenta que no se vayan muy arriba de 25, 20, 25 y la mayoría están cerrando con una cláusula en septiembre, octubre, digamos. Algunos gremios más duros, los que aceptan eso, están cerrando más rápido y algunos gremios más duros están apostando a cerrarla más tarde, pero con un número mejor de entrada, digamos. Claro. Pero más o menos lo que se está viendo en las paritarias por ahora es eso. Todas vienen con cláusula de revisión, las que se están cerrando, la mayoría en septiembre, te diría. Matías, ustedes desde los comercios, así como este indicador que vos recién mencionabas, bueno, que les llamó la atención, que hay negocios que estaban deshabitados y de a poco se van habitando. ¿Qué otra señal de alarma o, por el contrario, de alarma con luz verde, digo, tienen en estos días, si es que existe? No, yo creo que ahí empieza a haber un poco más de calma, por eso te decía que todo indicaría que estás en el piso de la recesión. Es una recesión larga, que se extendió más de lo que esperamos, pero tampoco es la más profunda que ha tenido la Argentina. Entonces, yo te diría que la sensación un poco es que estás llegando o que has pisado. Me parece que el candidato es el último trimestre del año pasado, primer trimestre de este año, estás ahí. Por eso te digo, se parece más a una L por ahora y hay que ver si empieza a recuperar o no. Hay que tener cuidado con el tema de la destrucción de stock de capital, porque eso a vos te va a permitir, hoy sí tenés un uso de capacidad instalada bastante bajo. Claro. Entonces vos el año que viene, cuando quieras arrancar de vuelta, o este año cuando arranque de vuelta la economía, tenés stock de capital, pero tenés que empezar a pensar de vuelta un poco más a largo plazo. Y eso tiene que ver de vuelta con las expectativas. Cuesta, ¿no? Pensar a largo plazo a los argentinos. Por eso las expectativas son fundamentales. En un año electoral donde estaba todo sumamente brumoso, cuando empieza a verse un poquito más claro cuáles van a ser los jugadores que van a competir en la contienda electoral, empieza a despejarse un poco eso. Y tanto el consumidor, que por ahí frena consumo porque dice, bueno, no sé qué va a pasar el día de mañana. Tenés empresarios que te empiezan a frenar inversiones diciendo, bueno, espera a ver qué va a pasar. Exactamente. Entonces, a medida que vayas despejando un poquito las incertidumbres electorales, creo que vas a empezar a liberar, a tener un poco como de decía Gabriel recién, ese despejar incertidumbres recién será en agosto, entonces, un poquito antes de agosto también por el tema de las encuestas, como bien mencionabas vos, ¿no? Es un proceso y es una película, digamos. El gobierno tomó la iniciativa, tomó una decisión, eso parece haber descomprimido, repito, no eliminó toda la incertidumbre, sigue alta, si vos te fijás, el riesgo país sigue en niveles elevados, los activos argentinos medidos en moneda dura siguen golpeados, han recuperado, el nivel de actividad sigue bajo. Ya, no es que... los problemas macro siguen siendo estructuralmente lo mismo, coyunturalmente la crisis acomodó algunas cuestiones, digamos, pero si no solucionás los problemas macro va a pasar lo mismo de siempre, que al andar unos años vas a volver a tener los mismos problemas coyunturales, digamos. Entonces... pero sí es cierto que acá hay una película. El gobierno se plantea un camino de ir resolviendo de a poco, ir bajando un poco la incertidumbre y que eso se retroalimente. Hasta ahora venimos en el proceso inverso, digamos. En realidad, diciembre, enero y febrero fueron en un sentido y parecía que la cosa caminaba. En marzo la economía vuelve de vacaciones, aunque parezca mentira. Marzo fue un lindo porrazo y volvimos para atrás varios casilleros. A partir de mediados de abril la cosa parece encaminarse de nuevo. En el medio pasó de todo. Cambió el régimen monetario un montonazo. Tenemos de nuevo capacidad de intervención. Bueno, pasó de todo en el medio. 1000 especulaciones, 1000 definiciones políticas. Ahora parece que pasamos ese momento negro y si Dios quiere nos iremos encaminando a menores niveles de incertidumbre. Pero
uno entiende que por cómo es el camino electoral, quiénes son los jugadores, va a ser un proceso, en el mejor de los casos, en un escenario optimista, progresivo, y que la incertidumbre va a ir bajando de a poco, digamos. Lentamente. Y que el gobierno tampoco es que va a tirar toda la carne al asador, y la oposición tampoco, van a ir tomando decisiones, va a haber que bancarse toda la película. Gabriel, Matías, muchísimas gracias. No, gracias a por su ustedes. tiempo. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.